Cepeda y Paula Barraza Cepeda. Bienvenida y están en su casa. En homenaje Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy hija de Horacio Cepeda. Mi papá fue una de las víctimas del cuartel Lautaro de Simón Bolívar. Primero decirles que estar aquí es un regalo. Es una tremenda oportunidad que yo agradezco infinitamente. No me imaginé nunca que íbamos a tener esta oportunidad en algún momento. Si bien no soy activa en una organización de derechos humanos de familiares de los desaparecidos, lo fui siempre, pero ya ahora, si bien tenemos contacto y nos relacionamos, eh, yo espero que lo que yo comento, lo que plantea aquí, espero y yo creo que va a ser así, va a interpretar, ¿no es cierto?, a mis compañeras. Lo primero que quisiera decirles es que uno diría que a nosotros nos pegaron dos disparos. El primero, cuando desapareció nuestros familiares y quedamos malheridas todas. Y el segundo, la impunidad en democracia. Ha sido brutal. O sea, si yo pudiera transmitirles a ustedes lo que significa en términos como de la vida de uno, ¿no?, que le transcurra en una situación de impunidad, es muy fatal, y es fatal para uno, para el mundo que la rodea, para nuestros hijos. Ella es Paulita, no la había presentado. Paula es mi hija, ¿ya? Es la nieta de Horacio, ¿ya? Una de las nietas. Tiene los ojos de la mamá. Sí. Bueno, aprovecho lo más personal también para contarles que nosotros somos 4 hermanos, ¿ya? Alonso, Bárbara, Irene y yo soy la menor. Yo tenía 23 años cuando desapareció mi papá. Es la edad que tenían algunos de los victimarios. O sea, mi papá fue torturado y exterminado por un grupo de jóvenes. Jóvenes. Y si uno se imagina, eh, los chicos de la revuelta tienen promedio de esa edad. Y estos jóvenes tiraban a chilenos al mar y torturaban a chilenos. Entonces, bueno, y más aún, lo más complicado, ¿no es cierto?, es que en la medida que hay impunidad, ellos andan libres. Yo quiero recalcar el tema de la impunidad porque yo creo que tiene un impacto en la familia, pero tiene un impacto tremendo en la sociedad. Yo creo que no es posible que este país se sane realmente mientras haya impunidad, ¿ya? Yo siempre pienso cómo nuestros nietos, nuestros hijos, son tan buenas personas, eso quiero decir, ¿no? Porque hay mucha rabia y el dolor se transmite, ¿no? Ellos son jóvenes y, y yo creo que son buenas personas porque podrían haber hecho cosas feas, ¿no? Entonces yo celebro a nuestros hijos. El coraje, ¿no? El coraje y la fuerza. Eso yo creo que tiene que ver también con nuestros viejos. Yo creo que ellos eran muy buenas personas y fueron capaces de criar una generación de buenas personas. Respecto a la impunidad, también decir que no es solo impunidad, sino que claramente ha habido beneficio a los victimarios. Y eso es brutal. Sin ir más lejos, Punta Peuco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso un país? Un país en que los victimarios tienen privilegios, ¿ya? Y nosotros estamos, como digo, circulando por las calles, ¿ya?, con la gente que está todavía libre. O sea,
Los asesinos de mi papá se deben subir al metro conmigo, se deben bajar en la misma estación, van al mall, andan en el centro, en el Paseo Humada. Entonces, el beneficio a los victimarios es un daño muy grande, eh, yo diría imperdonable, o sea, imperdonable. ¿Mm? Y el beneficio, bueno, es un beneficio muy concreto, ¿no? Pero también la demora en las causas, ¿no? Que es una de las situaciones muy críticas, la demora en las causas, o sea, ¿cuántos años han pasado y las causas están detenidas? ¿Ya? Y las causas están detenidas porque los abogados también se encargan de buscar resquicios para, mm, para alargar los tiempos. En el caso de mi papá, nosotros tenemos, hay un proceso, ya calle Conferencia 2, tenemos la suerte de que hay un proceso abierto, pero esto puede datar del año 80 y tanto, 90. Ahora recién va a la Corte Suprema, pero ya para que ellos reciban sentencia. Ya está cerrado casi el caso, pero han pasado 3 años, 4 años que seguimos esperando y se dilata y todavía no está la sentencia definitiva. Eso, el privilegio, la impunidad es una cosa dramática que uno pensando, ¿no?, en proyección de lo que puede ser la nueva constitución, cómo esta constitución asegura, ¿no?, que el terrorismo de Estado tiene que ser, el Estado tiene que velar por hacer justicia cuando hay terrorismo de Estado. Eso yo creo que claramente en materia constitucional tiene que quedar tremendamente establecido. Aquí lo que hubo fue terrorismo de Estado y bueno, estamos en la que estamos nosotros, ¿no? ¿Cuándo desapareció tu Mi padre? papá desapareció el 15 de diciembre del año 76. 76. Sí. Era dirigente. Él era dirigente comunista, él cayó con un grupo del Comité Central del Partido Comunista, junto con Fernando Ortiz, con Reinaldo Pereira, con Lincoln Berrío, con Fernando Navarro, con Lincoln Berrío, con Reinaldo Pereira. Bueno, fue todo un grupo del Comité Central del Partido Comunista que cayó prácticamente un mismo día, o entre el 15 y el 16 cayeron alrededor de 13 personas. Ahora, ¿Fernando Ortiz? sí. El papá de Estela Ortiz. El papá de Estela, sí. Sí. Y Mujer de cónyuge de Javier Parada. Murió decapitado. bueno, entonces, bueno, ese fue un grupo de personas que cayeron en diciembre del 76, yo diría que fue de las últimas grupos masivos que tomó la DINA. Ellos estuvieron en el cuartel Simón Bolívar, que fue un verdadero holocausto. O sea, ahí fue un... A mí no me gusta hablar mucho de las circunstancias en que murió mi papá, porque siento que como que vulnero un poco su intimidad. Pero hablando con una amiga hoy día me decía, o sea, tú tienes que relatar, dar cuenta. Nosotros, como hay un proceso abierto, han declarado mucho los agentes, ¿no? O sea, no mucho, porque han tratado también de esconder información, pero hay declaraciones que nos han permitido saber con mucho detalle, ¿ya?, las circunstancias de la muerte de mi papá, bueno, y de todo ese grupo, ¿ya? Mi papá fue detenido en Santa Rosa con Avenida Mata, ¿ya? Y ahí fue trasladado al cuartel Simón Bolívar. Él fue interceptado en la calle por una mujer, ¿no? Por una mujer, fue trasladado ya. Nosotros no tenemos el itinerario completo de lo que pasó desde que él llegó hasta que muere, ¿no? Pero por los relatos que van haciendo los victimarios, los agentes, tenemos como episodios, ¿no? Al parecer él llega primero, hay una persona que lo espera, ¿no?, y le hacen un simulacro de estrangulamiento.
se sube arriba de él una persona y mientras otra lo golpea en la cabeza. Después hay el relato de otro agente que dice que mi papá le habrían aplicado corriente muchas horas, ¿no? Muchas horas, no sabemos qué día fue, nosotros esperamos que haya sido un mismo día o muy luego, ¿no? Entonces él durante la noche habría imploró agua toda la noche y no se la dieron. Parece que el efecto de la electricidad es uno de los actos que tiene es que da mucha sed. Y al otro día, en la mañana, lo sacaron a un gimnasio, ¿ya? Junto con los otros detenidos. Los tenían desnudos en una cancha con un neumático en el cuello, alrededor del cuello, los tenían parados. Mi papá seguía pidiendo agua y un carcelero dice, yo me acerqué y le di el vaso de agua y el señor Cepeda se desplomó. El efecto parece de la corriente con el agua produce un shock muy fuerte y ahí fallece mi papá. De ahí relata una de las personas, distintas personas, ¿no? Relatan que le habrían quemado la cara con un soplete, ¿ya? Con un soplete gaffiter, y las manos para ocultar la identificación. Una persona dice algo que realmente, por eso digo que es como el holocausto. Dice, cerca estaba el que buscaba las tapaduras de oro de los dientes de los detenidos. Eso está en el proceso, está en el proceso registrado, yo me atrevo a decirlo porque es verdad, ¿no? O sea, cualquiera puede ir al proceso y leer esas declaraciones. Eso es tremendo. Bueno, entonces lo que yo creo que ahí se vivió un horror tremendo. Y entonces la no justicia se ha avanzado en términos de memoria, se ha avanzado escasamente en reparación, pero en términos de justicia queda mucho por hacer. Todavía la gente que dio cuenta en el informe Balich, sí, en el informe Balich hay un secreto por 50 años de que no se puede dar información respecto de lo que declaró la gente. O sea, todo, te digo, y eso se hizo en democracia. ¿Ah? Lo hicimos nosotros. Cuando digo nosotros, este país que quiso cambiar, que quiso transformarse y que finalmente yo siento que no, que ha habido como un segundo castigo para las víctimas, un segundo castigo. Por eso yo me siento aquí representando a mi papá. O sea, yo me imagino aquí mi papá sentado en esta honorable mesa de verdad y que pase a la historia porque yo estuve aquí. Bueno, yo voy a terminar leyendo. Yo cuando tengo mucha pena o cuando tengo mucha rabia, lo que hago es escribir, ¿ya? Y les voy a escribir un relato que es como con lo que yo voy a cerrar este testimonio. Esto ocurrió a propósito de que aparecieron restos de mi papá en la Cuesta Barriga, ¿ya? En Cuesta Barriga. Aparecieron restos de mi papá en Cuesta Barriga, ¿ya? En el año 2001 se encuentran restos de él y restos de Fernando Ortiz y de Lincoln Berrío. A propósito de eso, yo escribí esto. Y lo escribí en realidad hace poco, no lo escribí en esa fecha, sino que lo escribí, yo diría hace como 3 meses, a propósito de la extradición de Rivas, ¿ya? Que es la mujer que está en Australia, ¿ya? Ella escapó, se arrancó, y Australia aprobó la extradición, ¿ya? Que aún pareciera algo, un trámite muy corto, pero ya la jueza, el último veredicto fue la extradición.
Cosa curiosa también, o sea, Australia, un país lejanísimo, ¿no? Que hace justicia y nosotros en este país no se ha hecho. Voy a contarle entonces, a leerle este relato. En homenaje a mi padre, a la memoria de mi madre y en nombre de mis hermanos. Era cerca de las 11 de la mañana. El sol pegaba fuerte en un mes de enero caliente y sin brisa. Alrededor de 20 personas subíamos la ladera de un cerro en el kilómetro 12 de Cuesta Barriga. Apoyándonos de espino en espino, evadiendo los litres y ayudándonos unos con otros, escalábamos con dificultad la pendiente que nos separaba del lugar en que habían ocultado los cuerpos de nuestros familiares. A nuestro paso se levantaba el polvo de un suelo desprovisto de humedad y vegetación, excepto la presencia de espinos y litres raídos, para los cuales los cuerpos de nuestros familiares habían sido el único abono que de verano en verano los hizo florecer. Para llegar a lo alto no había sendero, subíamos uno al lado del otro, como si fuéramos en una avanzada, tomados de la mano, abrazando el cerro y desafiando la distancia en busca de un tesoro escondido. El corazón me latía, no podía detenerme. Anhelaba tener alas, ganarle el tiempo y a la distancia. Mi sentir transitaba desde la pena al regocijo, la pena del padre dolido y el regocijo del reencuentro. Desde lo alto pudimos divisar a los paleros. Al acercarnos al punto de excavación, el único ruido que se oía era el de las palas al tomar contacto con la tierra. El ambiente estaba inundado de silencio y las miradas de todos se entrecruzaban en las rudas manos de los excavadores. Estábamos alerta al momento tan largamente esperado en que nuestros familiares se asomaran, miraran el cielo y se entibiaran de nuevamente con el sol. El mundo interno, el imaginario, las emociones de los que fuimos testigos de aquel acontecimiento, solo quedó grabado en el alma y el corazón de cada uno de nosotros. La búsqueda duró todo el día. Durante ese tiempo, la imagen de mi padre presente me permitió atenuar la rudeza de lo que allí sucedía. Me lo representé vivo con la misma edad que tenía cuando lo llevaron. Desde el lugar en que estaba, lo vi con su cuerpo erguido, su prestancia, su sonrisa blanca, su andar cadenzoso. Reconocí su vestimenta, la chaqueta de tweed, el pantalón oscuro, el zapato de cuero clásico y su boina negra. Venía silbando, sacaba las llaves del bolsillo para abrir la puerta. Sentí el olor a tabaco de la tabaquera. Volví a sentir, como en la infancia, la humedad de su mano en contacto con la mía al cruzar las calles. Su presencia viva me protegió durante la espera. Ese día nuestros familiares no se quisieron mostrar. Descansaban en el fondo de una mina a pocos metros del lugar de excavación. Éramos 8 mujeres. Se nos permitía estar aproximadamente a 60 metros de la entrada de la mina. Llegábamos en la mañana y nos íbamos cuando empezaba a irse la luz y el juez con su equipo terminaban la búsqueda del día. Diariamente, al llegar en la mañana, Paulina extendía un cama blanco sobre el cual nos sentábamos para permanecer bajo un espino que nos cobijaba del sol. A lo lejos se divisaba el verde del fondo de la quebrada, el único paisaje amable que había a nuestro alrededor. En aquellos días me pregunté una y otra vez por qué Paulina eligió un cubrecama blanco cuando en aquel lugar lo único que abundaba era la tierra. Ahora pienso que era un acto cargado de simbolismo, de magia y de amor, recibirlos y envolverlos en una tela blanca. La mayoría nos habíamos conocido en el año 76, sentada en las largas banquetas que orillaban la Vicaría de la Solidaridad. A medida que íbamos llegando, nos fuimos reconociendo unas a otras en la mirada. Nuestros ojos testificaban que en adelante estaríamos unidas en el mismo dolor y en la misma esperanza. Con el paso del tiempo nos fuimos hermanando,
Nos hicimos cómplices, supimos guardar secretos, aprendimos a mentir. Juntas nos consolamos, bailamos y tocamos la guitarra. Aprendimos a arrancar, a conservar la risa y a vivir con alegría. Pasaron los años y seguimos unidas en la misma espera. Durante 3 meses estuvimos ahí en la puerta de la mina. Pasábamos las horas conversando, recordando nuestros primeros encuentros, los miedos, las penas, las alegrías que juntas vivimos. Compartíamos el curso que habían tomado nuestras vidas, nos mostrábamos las fotografías de nuestros hijos y nietos. Escuchábamos la radio y revisábamos los periódicos que en aquel momento comunicaban profusamente la noticia de la búsqueda. Sobre el cubrecama blanco compartimos una vez más la fruta, el agua y el pan. Entre tanto, en el fondo de la mina, manos generosas palpaban prolija y sigilosamente la tierra para encontrar a nuestros familiares sin perturbar sus sueños. A medida que avanzaban las horas, la temperatura subía y la única sombra era la del espino bajo el cual estábamos. Pararse y caminar por los alrededores no mitigaba el calor, por lo que durante todo el tiempo que permanecimos ahí, estuvimos una al lado de la otra, como cuando estábamos en la banqueta de la alcaldía, compartiendo las colchonetas en la huelga de hambre, encadenadas en los tribunales o tendidas en el piso de una micro de carabineros cuando éramos detenidas. Después de haber permanecido 3 meses en ese lugar, supimos que nuestros familiares ya no estaban ahí. Habían sido trasladados y lanzados al mar. De ellos solo quedaron algunos vestigios. Mi padre había partido a sanar sus heridas en las aguas saladas del mar, sin antes dejarnos como regalo de su paso por la mina algunos fragmentos de su blanca sonrisa. Con mis hermanos, después de 36 años, vimos por primera vez en nuestro papá. Llegamos alrededor de las 11 de la mañana al Instituto Médico Legal. Nos guiaron por un pasillo que conducía a una sala en la que en el centro, sobre una mesa encima de un paño blanco, estaba dispuesta amorosamente su sonrisa. Una foto con su nombre, don Horacio Cepeda Marinkovic, una bandera chilena y un clavel. Dejaba de ser un desaparecido y volvía digno a su despedida. Una tarde de julio del 2012, mi padre volvió a la casa. Sobre la mesa de la vitrina del living preparé un pequeño altar. Lo adorné con el árbol de la vida que alguna vez traje de México, los ángeles de lata de Haití, la Virgen de Guadalupe, una de sus pipas, una foto de mi madre con él y velas encendidas. Llegó a la casa en una carroza blanca. La urna se ubicó al centro del altar sobre la vitrina. En su interior estaba mi padre, se hacía presente en 6 de sus piezas dentales, que en vida y muerte fueron parte de su identidad. Se mantenían blancas, prolijamente cuidadas. Tenían la seña de su pipa y de su sonrisa. La casa está impecable, la vereda barrida, el jardín recién regado, recipientes de vidrio con pétalos de flores sobre los muebles, y a pesar de que era la pleno invierno, la casa estaba más luminosa que de costumbre. Alrededor de las 7 de la tarde empezaron a llegar sus amigos y familiares. Algunos de los asistentes lo recordaron en voz alta. Se comentó su condición de pedagogo de los niños y de los jóvenes que lo rodeaban, del gusto por el buen vino y el buen vestir, de su afán coleccionista y de su conocimiento de los nombres de los pájaros y plantas, de su compulsión lectora y de la avidez por aprender cosas nuevas, del pampino que nació en Guara, del abuelo Juan y de la abuela María, del teatro y la pulpería de Peñas Chicas, del hombre curioso, poseedor de una dimensión subjetiva difícil de descifrar, en el que convivía lo enérgico y lo cálido, lo expansivo y lo hermético, la prisa y la cadencia, la estridencia y el silencio prolongado. Fue su último paso por la casa. Compartió una copa de vino con sus familiares y amigos y se quedó dormido entre recuerdos y declaraciones de amor. Hoy descansa en el memorial, a su derecha está uno de sus mejores amigos, Fernando Ortiz, a la izquierda su compañero Lincayán Berrío. Disculpen, pero quería
Bueno, así me gusta recordar a mi papá, ¿no? Recordarlo. ¿Quiere decir algo? No. ¿Sí? Paula, Yo lo único que le agregaría es que, porque este espacio lo tomó mi mamá, habría que hablar mucho tiempo si habláramos también de los nietos y de quienes somos otras generaciones. Los maltratos, las torturas y todo tienen el poder expansivo como una piedra en un lago, o sea, es lo que se quería conseguir. Y, y a nosotros nos ha tocado acompañarnos. Yo no conocía a mi abuelo, pero sí lo conocía a través de, bueno, de todo lo que, de toda la vida. Y, lo que quisiera decir nada más es que es insólito. A mí me ha tocado ir a muchos, a los tribunales, a juicios, y es impresionante que es el mundo al revés. O sea, nuestras mamás tienen que escuchar unas atrocidades mientras relatan, porque acá que le pegaron a Antonio, o sea, todo, unos relatos espantosos, eh, y después unas defensas, y están las familiares de ellos ahí, y ellos ahí. O sea, gente, nosotros en los informes yo tengo las casas, las direcciones, o sea, en el fondo uno quiere que la justicia funcione, porque es lo mínimo. O sea, yo creo que ya con todo lo que han pasado no pueden seguir esperando. No, eso hay que revisar esos casos, o tiene que hacerse, siento, de una manera diferente, porque yo de verdad digo, o sea, cualquier persona que va a un juicio así no lo aguanta. Y cuando has tenido que ir 40 años a un juicio y escuchar cosas que son realmente impresionantes, o sea, estamos hablando del nivel que los defensores dicen. Sí, mi defendido trabajaba en el cuartel, pero no sabía que se trataba de un centro de exterminio. O él acarreaba unos sacos y no sabía que se trataba de cuerpos. Y uno está ahí y uno dice, de verdad, esto es violento. O sea, y si es violento para mí, que yo voy a veces porque, bueno, no siempre van a tener la energía para ir nuestros padres a escuchar una vez más. Es como, yo me imagino lo que ellos puedan sentir, y es espantoso. Y creo que no es bueno para un país como asumir que en realidad hay que vivir sin justicia, porque eso es como la única, eso no puede ser, es indigno, es lo mínimo. Y cuando hoy día se habla tanto de los derechos humanos, que a mí me parece espectacular, creo que hay que partir. O sea, nadie puede decir que está en contra de la violación de los derechos humanos si se es cómplice, y si no se movilizan por cambiar esta situación. Es espantoso, no es otra cosa. O sea, nosotros hemos vivido con nuestros padres con una pena tremenda, con el horror tremendo. Yo también, con 14 años, estaba en la Cuesta Barriga, esperando ver si salían los restos del abuelo. O sea, eso es lo único que podría agregar. Pero el tema de o sea, concretamente creo que revisar, porque en el caso de mi abuelo, además, como hay restos, es distinto cuando hay solo desaparición. Entonces, las penas son más altas, es como concreto, ¿no? Yo no conozco los términos como legales, pero, pero es algo que se puede apurar, porque todos los imputados están ahí esperando a que, ahora están en trámite de apelaciones, ¿no? Pero las apelaciones han sido, y ahora dijeron que se atrasaban de nuevo por la pandemia. Entonces, yo creo que hay mucha gente que merece justicia hoy día para poder construir un país. O sea, es fundamental y no es tan difícil. O sea, debe ser difícil, pero en este caso, por ejemplo, uno dice ya. Eso. Muy bien. Bueno, agradecerle, han tenido usted, parece que una jornada larga, estar todos cansados. Agradecerles de verdad, y qué bonito el trabajo que se está haciendo. Muy esperanzador. así es verdad, entonces, cuando se trata de escuchar a quien ha sido postergado durante la pandemia. Gracias. Bueno, estamos muy agradecidos del testimonio. Conocemos que ese era un cuartel de exterminio. De lo que tú decías,
jurídicamente entre detenido desaparecido y homicidio calificado. Si se encuentra resto, ya no estamos frente a un desaparecido, sino que frente a alguien que, además que todos lo sabemos, digamos, que todos fueron muertos de manera muy brutal. Estábamos recién escuchando un testimonio sobre Arauco. Sí. Pero el mismo personaje, Juan Salgado, el mismo personaje que estuvo en Constitución, la Forestal Arauco, y después fue gobernador de Constitución y termina en el cuartel. Felizmente está vivo, porque hay que desearle larga vida para efectos de que los procesos puedan terminar y no ser sobreseído por muerte. Pero los desaparecidos y todas las víctimas están en la memoria del pueblo, de ustedes, y sabemos que dieron su vida por nuestro pueblo, por la justicia. Y bueno, tenemos la gran tarea de construir un Chile sobre la base de los derechos humanos, que ese sea la piedra angular para que aquella aspiración del nunca más sea real. Y en eso todos tenemos que participar. Y compartimos el dolor y también la esperanza de un Chile como lo deseó don Horacio. Y estamos, pareciera, que próximos a esa tarea. Constanza. Gracias, yo agradecer que hayan venido, su testimonio, a Antonia, Paula. Yo también soy de una generación que no vivió la dictadura, que no tuve mucho acceso a esta información de primera fuente. Así es que creo que, y escuchándola, creo que sigue siendo necesario. Es una herida que no ha sido cerrada, y cuando ustedes dicen que es necesario todavía saber la información, creo que es algo muy importante y que hay que seguir tomando, que tenemos que tomarlo en cuenta esta comisión. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias por compartir este momento. Gracias. Yo, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.